Buenas tardes, hermanos. Una vez más estoy con vosotros. Como veis, ahora estoy sin barba. Antes, en los anteriores vídeos, os costaba reconocerme porque me estaba dejando la barba. Me dejé la barba larga y ahora os va a costar reconocerme sin barba, pero soy el mismo. Es que me daba mucho agobio la barba ahora, con el calor que ha venido de repente. Bien, pues, disculpadme. Quería compartir con vosotros la palabra del Señor. Y es un pasaje que tiene que ver con la vida de Elías. Y se encuentra en el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 19, y los versículos 8 hasta el 10. Aunque bien voy a hablar sobre Elías, varias cosas. Se levantó, pues, Elías, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Hasta aquí la palabra del Señor. Lo que Dios me mostraba, lo que Dios ponía en mi corazón, me hablaba a mí y también para compartirlo con vosotros, es que nuestro lugar no está en una oscura cueva. Que el lugar de Dios no es una oscura cueva. Que la palabra de Dios no puede estar encerrada en una oscura cueva. Que nosotros los creyentes tenemos que salir a la luz. Que el mundo vea las maravillas que Dios hace con nuestras vidas. Ser un testimonio vivo y resplandeciente delante de las personas, de la gente, del mundo. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta de Dios. Era uno de los verdaderos profetas de Dios, de los que no había mucho en aquel tiempo, ni ha habido mucho en la historia, ni hay muchos ahora. Profeta verdadero de parte de Dios, con palabra, con revelación de parte de Dios. Elías era una persona a la que Dios hablaba con frecuencia. Elías era una persona que Dios usó poderosamente para hacer cosas extraordinarias. Aparentemente era una persona valiente. Fijaros, en el capítulo 18, capítulo anterior a este que hemos leído, ¿verdad? Le encontramos enfrentándose al mundo entero. Enfrentándose al mundo entero en el nombre de Dios. Enfrentándose al rey de Israel, al rey Acab, con todo el poder que este rey tenía. Enfrentándose a 450 profetas del dios Baal. Enfrentándose con todo el pueblo de Israel. Y ahí convencido, él creyó a Dios y se enfrentó a todos ellos. Él solo, para demostrar que Jehová es el único Dios verdadero. Y que él, Elías, era el único siervo fiel que le quedaba a Dios sobre esta tierra. El nombre de Elías significa: mi Dios es Jehová. Toda su vida fue dedicada para servirle al Señor. Sin embargo, ahora le vemos en el pasaje que hemos leído encerrado por voluntad propia en una cueva. Y le vemos derrotado, y le vemos abatido, y le vemos oprimido, y le vemos deprimido, deseando la muerte, dice en el versículo 4 de este capítulo 19, y quejándose a Dios de la amargura que siente en su corazón, decepcionado de todo y decepcionado de todos, y con un sentimiento de soledad que no le dejaba ni respirar. ¿Qué había pasado en la vida de este siervo de Dios, de este hombre de Dios? ¿Qué es lo que había pasado para encontrarle en este estado y en estas circunstancias? El Nuevo Testamento habla también del profeta Elías. Y habla de él como alguien muy, muy importante, importantísimo. Se apareció en el monte de la transfiguración. Es anunciado, Juan el Bautista es comparado a ese Elías que iba a venir delante del Mesías para anunciar su llegada. Pero hay un detalle que nos dice la epístola de Santiago, ¿verdad? En la que a mí me hablaba por qué Elías estaba en esas circunstancias que estaba.
¿Por qué se encontraba ahí? Nos dice que Elías era un hombre igual que tú, igual que era una persona como tú y como yo, hermano, hermana, con sentimientos iguales. Fijaros lo que dice Santiago capítulo 5, verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre, era una persona con pasiones semejantes a las nuestras. Dice, ¿verdad? Y dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió, durante 3 años y 6 meses. Y otra vez volvió a orar este Elías, que es una persona como tú y como yo, con sentimientos como los tuyos y como los míos, con situaciones, con pensamientos como los tuyos y como los míos. Así que volvió a orar y el cielo se abrió y la lluvia cayó y la tierra produjo fruto. Este era Elías, en el fondo, igual que tú, igual que yo. Un hombre sujeto a pasiones, nos dice Santiago, como la tuya y como la mía. Elías era un hombre, era un ser humano, no era un superhéroe, no era un ángel encarnado, era un hombre como tú y como yo. Por eso él se encontraba como se encontraba. Y el meditar y reflexionar en él y las circunstancias que le llevaron a estar encerrado en esa cueva, como quizá tú te puedes sentir en este tiempo, encerrado en una cueva de sentimientos y de resentimientos, de ansiedades y de depresiones, quizá le encontramos allí. Y vamos a ver por qué circunstancias, lo que Dios me estaba hablando a mí, por qué circunstancias ocurrió todo esto. Tantas veces idealizamos a nuestros líderes religiosos, tantas veces pensamos en ellos como siervas y siervos del Señor, con una unción especial, con una gracia especial, con unos dones especiales, con un poder especial, ¿verdad? Pero nos equivocamos. Todos son hombres y mujeres semejantes en todo. Por eso es que hemos visto caer tantos grandes siervos y siervas de Dios, ¿verdad? Ídolos con pies de barro. Mi sentir es que Elías estaba tan hundido porque las cosas no habían resultado como él pensó, como él creyó, como él imaginaba que iban a ser las cosas. Él tuvo su proyecto, él tuvo sus pensamientos, él tuvo sus ideas y fue al Monte Carmelo, ahí donde retó a los profetas de Baal, ahí donde convocó al rey Acab, rey de Israel, rey del norte, ¿verdad? Y ahí donde convocó al pueblo, fue con toda la confianza, con toda la certeza, sabiendo a dónde iba, quién iba con él, qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? Y ahora lo encontramos ahí tan hundido, porque en primer lugar, aunque ahí en el Monte Carmelo le vemos seguro, le vemos valiente, a un socarrón con los sacerdotes de Baal. Aquellos pasaron todo el día entero casi clamando a su dios Baal para que mandase fuego del cielo, y no bajaba fuego del cielo, y empezaron a sajarse y a sangrar, y empezaron a gritar, y Elías se reía un poco de ellos. Y les decía, gritad un poco más, que quizás es que está dormido, quizás se ha ido a un recado, quizás no está ahí, gritad un poco más, que os oiga, ¿verdad? Así, en esa actitud, estaba Elías. Qué valiente, qué convencido, qué seguro de él y de su Dios sobre todo. Sabe Elías, está seguro que tiene una palabra del Señor y que éste le está respaldando. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Pero el problema no está en lo que Dios ha dicho ni en lo que Dios hace, sino en Elías. Porque Elías añade sus propias expectativas, sus propias conclusiones, sus propios pensamientos, proyectos, ideas que él pensaba que ocurrirían cuando todos viesen que Jehová es el Dios verdadero y que Elías era el profeta verdadero de Dios. Él pensaba que habría una reacción, pero las cosas no salen como él piensa. El pueblo sigue, dice Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y Baal es Dios, iros con Dios, ¿por qué estáis entre Dios y Baal? Pero aún
viendo todo lo que vieron, aquel milagro glorioso, aquel fuego descendiendo del cielo, quemando todo sacrificio que Elías había presentado delante del Señor, y viendo que los sacerdotes de Baal, 450, chillaban, gritaban, se sajaban, oraban, hacían 1000 cositas, sin embargo nada ocurrió. Ese Dios no existía, ese Dios no respondió, pero el Dios de Elías sí que era verdadero, ese sí que derramó el fuego y consumió y demostró que Dios solo hay uno. Jehová es el Dios de los ejércitos. Jehová es nuestro Dios. Y Elías se levantó ahí como el profeta que era, el profeta verdadero. Pero la gente no respondió. Y le dice Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El rey Acab, que fue también ahí a ver qué pasaba, ¿verdad? Elías pensaría, ay, cuando este rey vea que el único Dios verdadero es Jehová, cuando éste vea el milagro que va a ocurrir, cuando vea todo lo que voy a hacer, cuando vea cómo la lluvia va a caer otra vez de nuevo, este rey se va a convencer y este rey va a volver a los caminos del Señor y va a dejar a los Baales. Pero no ocurrió así. En lugar de reconocerle a él como el profeta verdadero de Dios, en lugar de estarle agradecido por haber orado poderosamente para que la lluvia cayera de nuevo, después de 3 años y medio sin llover, ahora la reina Jezabel no hay gratitud. Amenaza con matarle. Y entonces, decepcionado y hundido, Elías huye. Primero huye del reino del norte, ¿verdad? Israel había sido dividido en dos partes. El reino del norte, que se llamaba Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá, donde había otro rey. Y él huyó del reino del norte al reino del sur, a Berseba. Y cuando ya después de ahí dejó a su criado, él se fue al desierto. ¡Ay, el desierto! ¡Qué duros son los desiertos! Sobre todo esos desiertos que están dentro de nosotros. Esos desiertos que nos achicharran, que nos roban la fuerza, que nos roban el ánimo, que malean los pensamientos, que nos vuelven locos de sufrimiento, esa inseguridad, esa ansiedad, esa depresión. ¡Qué malos son los desiertos internos! Pero qué importantes son para darnos cuenta de dónde estamos y quién es nuestro Dios. Allí donde nadie le veía, en el desierto, alejado de todo y de todos, ¿verdad? Se tiró debajo de un enebro. Y dice la palabra de Dios que deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Basta ya, ya basta. Puedo más. Se tiró debajo del enebro y ahí clamó y lloró amargamente delante de Dios pidiendo la muerte. ¡Qué ansiedad, qué depresión, qué decepción, qué tristeza, qué amargura llenaría su corazón en esos momentos! Era un hombre de Dios. Tenía palabra de Dios. Dios le había usado poderosamente. ¿Qué pasa en el corazón y en la mente de Elías? ¿Qué pasa en tu corazón y en tu mente en este tiempo de prueba, de circunstancias adversas, para que nos olvidemos de todo lo que el Señor ha hecho? Para que nos olvidemos de quién es nuestro Dios, para que nos olvidemos de esa convicción que hemos vivido, que hemos tenido, esas experiencias gloriosas con nuestro Dios, donde nada parece que nos iba a robar esa fe que teníamos puesta en Él. ¿Dónde está? Ahí está Elías, tirado debajo de un enebro. ¿Por qué estaba así? Dios no le había fallado. Todo lo que Dios había dicho, a Dios le había respaldado, le había enviado y había cumplido y había hecho descender fuego del cielo, había hecho que todos se admirasen del poder que se manifestaba a través de la vida de Elías. Cuando oró, Dios concedió la lluvia, a su voz él oró y el cielo se abrió. Dios no le había abandonado, Dios le había respaldado, Dios había cumplido su palabra, Dios estaba con él. Dios seguía con él. Era Elías quien había abandonado a la mitad del proceso. Era Dios, no era Dios. Era Elías quien había abandonado. Dios seguía ahí y le siguió hasta el desierto. Le siguió hasta el desierto para hablarle, para decirle, Elías, ¿qué haces ahí? Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en esa cueva? ¿Qué haces escondido?
Dios seguía con él, aun cuando Elías no podía ver, aunque Elías no podía percibir. ¿Puede ser eso? Si esto le pasó a Elías, este siervo de Dios, un profeta de Dios, al que Dios hablaba con muchísima frecuencia, al que Dios usó con todo el poder. Claro que el enemigo nos va a atacar a nosotros. Claro que el enemigo va a intentar sembrar la duda en nuestro corazón. Claro que el enemigo va a lanzar esos dardos de fuego que arden en nuestra mente, que arden en nuestro corazón. Y sentimientos y pensamientos negativos nos agobian y nos hunden, como le hundieron a él. Claro que sí, somos humanos. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías, hermana, hermano. Pasiones como las tuyas y como las mías, claro que sí. Y las nuestras como las de él. Allí estaba Elías. Y de pronto un ángel le despierta. Está en el desierto, se ha tirado debajo de un enebro, desea morirse, llorando, se ha dormido. Y viene un ángel y le toca. Elías, levántate. Le había traído provisiones. Aquel profeta de Dios se levanta, come y bebe como si tan normal. Y se vuelve a dormir. Por segunda vez el ángel le toca, le ha traído otra vez provisiones. Elías se levanta, come y bebe. Y el ángel le dice, levántate, come y bebe, porque largo camino te espera. Tú piensas, estás convencido, ya quieres morir, quieres abandonar, quieres dejarlo todo, quieres meterte en una cueva interior. Quieres dejarlo todo, abandonarlo todo, vivir en la oscuridad, huir de todo y de todos. Pero dice el Señor, porque largo camino te espera. Tú piensas que todo ha terminado, pero no es así. Elías, fortalecido con aquella comida, dice que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Ahí llegó. Horeb es el monte donde Moisés se encontró con Dios en aquella zarza ardiendo. Horeb es el monte, aquel donde Dios dio a Moisés las tablas de la ley. Horeb era un monte especial. Llega Elías al monte de Dios y se esconde en una cueva. Quizás él había decidido ya, pues, aislarse del mundo. Este mundo tan ingrato, tan cruel, de la incomprensión de la gente, de esta gente tan decepcionante que tú esperas y no hay, recibes, que parece que te dejan solo, ese sentimiento de que a la gente no le importa, que no hay reconocimiento, que no hay apoyo de parte de nadie. Elías se metió en aquella cueva. Era el monte de Dios. Pero quizá Elías estaba pensando que ya su vida había terminado, ¿verdad? Y quería huir de esas situaciones que tanto le cargaban, ¿verdad? Y quizá quería ya vivir como un eremita, como una anacoreta, allí encerrado en medio del desierto, ¿verdad? Sin hacer daño a nadie, pero que no quiero saber tampoco nada de nadie. Aquí viviré, contemplando el universo y orando a Dios constantemente para que Dios tenga misericordia de mí y cuando tenga bien que me lleve, ¿verdad? Elías le dice a Dios, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás así? Hermana, hermano, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás así? Dios está contigo. Él es nuestra esperanza. Pedro lo dijo en una confesión tremenda. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra fuerza. Elías, ¿por qué te has ido de mí? Elías, ¿por qué huyes de mí? Elías, ¿por qué saltas de mi mano? Elías, ¿por qué no me dejas trabajar? Elías, ¿por qué no me dejas terminar la obra que yo empecé en ti y a través de ti? Déjame que yo termine. Elías, ¿qué haces en la cueva? Ese no es tu lugar, ese no es tu llamamiento. Este no es el lugar donde yo me quiero manifestar. Yo quiero que salgas fuera, sal fuera de la cueva y ahí yo me manifestaré a ti.
Podríamos hablar de ese viento recio, de ese terremoto, de ese fuego, de ese silbo apacible, pero no nos da tiempo a extendernos tanto. Simplemente es sal de la cueva y ponte en la presencia de Dios, porque Dios no se va a encerrar en la cueva contigo. Dios quiere que salgas fuera. Dios quiere. Elías, ¿qué haces aquí? Sal fuera. Sal fuera a tener un encuentro conmigo. Sal fuera a que la gente me pueda ver. Sal fuera de esa cueva. Sal fuera de ese resentimiento. Sal fuera de ese sentimiento negativo. Sal fuera de esos pensamientos de condena, de rechazo. Sal fuera de esos complejos de inferioridad. Sal fuera de ahí, de ese lugar. Porque yo te estoy llamando a que salgas. Este no es tu lugar. Esta no es la actitud que yo esperaba. Dice el Señor. Este no es tu llamamiento. Elías le da una explicación a Dios. Me han abandonado, estoy solo, soy un mártir, nadie me valora, nadie me quiere, yo he hecho todo perfecto, pero como pago me quieren matar. Pero Dios le dice, sal fuera, sal fuera. Sal fuera, sal fuera, transforma tu mente, transforma tu corazón, renovaos, dice Romanos 12:1, ¿verdad? Renovaos en la mente de vuestro entendimiento, abrid vuestro corazón al Señor. Echa fuera esos pensamientos, deja entrar la luz de Dios, su palabra, porque Él nos ama con todo su corazón. Porque Él nos está hablando. Dios está con nosotros. Pero Dios no quiere estar encerrado en una cueva. Dios no se va a manifestar dentro de la cueva. Dios quiere que salgas fuera de la cueva. Porque tu lugar no es la cueva. Tu lugar no es la cueva. Tú tienes que salir de esa cueva. En el nombre de Jesús, romper esa fortaleza que se ha creado en tu vida para empezar a dejar que fluya lo que Dios tiene para ti. Elías era un hombre de Dios, era un hombre poderoso, porque Dios lo hizo así y Dios lo quería seguir usando de esa manera. Pero la amargura, el resentimiento, el sentirse ofendido, abandonado por todos, hizo que él se autodestruyese su propia vida y su propio ministerio y se metió en una cueva. Dios ha mostrado su poder, Dios ha dado su palabra, pero el primero para el que Dios habla, siempre, cuando Dios manifiesta su poder, siempre, el primero es para aquel que le está hablando. El primero es para aquel que ve el milagro. El primero eres tú. Dios no habla para que yo digamos a los demás lo que tienen que hacer, lo que tienen que ver, lo que tienen que creer, cómo se tienen que comportar. La palabra de Dios viene primeramente para mi vida, para tu vida. Y los milagros vienen para ti, para que tú te fortalezcas en el Señor, le creas y a pesar de la tormenta te mantengas firme, diciendo, Señor, mi corazón y mi mente me dicen que salga corriendo, que le abandone todo, que reniegue de todo, pero voy a quedarme aquí quieto, hasta que tú me digas. Y como dijo aquella reina, la reina Esther, y si perezco, que perezca, pero quiero llegar a donde tú quieres que yo llegue. La mayoría de nuestras decepciones y nuestras frustraciones suelen venir porque nosotros añadimos suposiciones y conclusiones que Dios nunca dijo que iba a ser de esa manera. Dios nunca dijo a Elías que todo el pueblo se iba a convertir. Dios nunca dijo eso. Le mandó con una misión. Bueno, ya está. Y el resultado lo dejaré para el Señor. Él sabe. Claro, yo quiero que todo el mundo me comprenda, que todo el mundo vea que yo soy, dijo Elías, yo soy el profeta de Dios, yo solo he quedado, yo, el único fiel y verdadero. Solemos encasillar a Dios y nos olvidamos casi siempre que Dios es más que Dios. Por eso Dios dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo el Señor, lo dijo el Señor, dice Isaías 55:8. El problema no está en Dios, no está en las situaciones, no está en cómo tú lo estás pasando, ni cómo tú lo estás viendo, el problema está en nosotros. El problema, como en el caso de Elías, está en lo que quizá tú y yo esperábamos que ocurriese, calculábamos, creíamos, imaginábamos que iba a pasar, y ahí con esa expectativa hemos vivido quizá hasta este tiempo en el que estás pasando por el desierto y por la prueba. Estábamos ahí como ufanos creyendo,
creyendo que el resultado iba a ser otro y aquí estamos encerrados. Algunos cuando vino lo del coronavirus dijeron, nada, no va a llegar aquí el Señor, Y ahora cuando no ha pasado como ellos decían, esos profetas, que Dios los juzgará. Si son o no son, yo no sé, todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Y ahí está, el virus. Ahora que estamos encerrados, ahora que estamos con tantas expectativas negativas, pues también ahí el Señor te está diciendo, no te calientes la cabeza tanto, no admitas en tu corazón esos sentimientos, porque yo hago nuevas todas las cosas. Tú no sabes, tú no imaginas. Le dijo el Señor al profeta Jeremías, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni te imaginas. Tú no sabes, lo ves negro, oscuro, perdido, pero tú no sabes. Nuestro Dios es un Dios que hace las cosas nuevas, y abre desierto en la sequedad, abre camino en la sequedad, y abre manantiales en el desierto, y hace que florezca el bosque en medio del hecatombe. Él lo hace. La reacción del día fue: como las cosas no se han desarrollado como yo esperaba, pues nada, se acabó. Lo dejo todo, me voy, me pierdo, me encierro en la cueva de mi propio resentimiento y me olvido de todo. Y ahí yo, a mi manera, solo buscaré a Dios. Allí metido en aquella cueva, yo ya solo, no necesito a nadie, ni quiero ayudar a nadie, ni quiero nada más ya. ¿Cómo es así? ¿Cómo te sientes? Pues yo te digo, sal de la cueva. Ese no es tu lugar. Dios te espera afuera. Quisiera orar ahora en el nombre de Jesús. Y quiero orar dando la gloria y la alabanza a nuestro Dios, porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de poder, un Dios que está con la mano extendida para levantarnos. Quiero darle la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Quiero reconocerle que le necesitamos, que Él es así de verdad y que nosotros a veces lo empequeñecemos y nos olvidamos de tanta gloria y tanta maravilla que ha hecho en nuestras vidas. Quiero poner de nuevo mi vida, y tú lo puedes hacer también, tu vida, en las manos del Señor. Piensa esto. Hoy puede empezar algo maravilloso con Dios. Sal fuera de la cueva. Dios te espera en la puerta. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.